Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todo el mundo. Aquí transmitiendo desde Lima, Perú. Día 5 de contingencia sanitaria, de confinamiento social, pero estamos transmitiendo con mucho gusto para todos nuestros amigos que nos ven en muchos lugares, no solamente de América, sino de otros continentes. Así que el día de hoy vamos a tener un live, pues creo yo, muy interesante, muy importante, dado que a mucha gente le interesa el tema, que es la creatividad. Y creo que en estos tiempos de altísimos retos, donde las cosas no nos quedan muy claras en muchas ocasiones, ¿por qué no decirlo? En tiempos de crisis, pues yo creo que la creatividad quizás sea uno de los recursos más importantes al cual debamos apelar si es que queremos salir adelante, si es que queremos salir avante de las situaciones que se nos presentan. Y bueno, antes que nada quiero agradecerles muchísimo porque el día de ayer pues hubo muchas personas que se conectaron también a nuestro live de inteligencia ecológica que hizo Carmen el día de ayer, y creo yo que es un live muy importante porque pocas veces nos detenemos a hablar acerca de la ecología y de la importancia de nuestro planeta. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo. Recuerden que ese live quedó grabado para que ustedes puedan recurrir a él, lo pueden seguir compartiendo. Yo creo que es una información muy importante que nos puede ayudar a hacer de nuestro planeta cada vez un planeta más saludable, más sano y mucho mejor, una mucho mejor herencia para nuestros hijos. Y el día de hoy, como les comentaba, pues vamos a abordar un tema muy importante que es la creatividad. Pero antes vamos a saludar rápidamente a nuestros amigos que ya se están conectando, y me da muchísimo gusto saludar a Caro Cindy. ¿Cómo estás? Desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, querida amiga? Está Sandra Liliana también en Colombia. Qué gusto. Clau Feliz, ¿cómo estás? De San Juan del Lurigancho, sí, ¿verdad? Alfredo Chaire Soto, ¿cómo estás? De Aguascalientes, ¿cómo está la Feria de San Marcos? ¿Se va a llevar a cabo, sí o no? Esperamos que sí. Muy bien, Kenneth Abril, desde mi querido Hilo, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Muchas gracias. Isabel Aiza, perdón, hace mucho que no te saludaba. Qué gusto saludarte. Estás en Trujillo. Te mando un fuerte abrazo, querida amiga. Lili Broche, desde Estados Unidos, como siempre, siempre contamos con tu presencia y nos da muchísimo gusto. Lili Zuli se acaba de unir. Muchas gracias, amigos. Y bueno, pues como les decía, creo que cuando hablamos de creatividad estamos hablando de uno de los rasgos más importantes que de alguna forma pues caracterizan a las personas de éxito. ¿Y por qué consideramos a la creatividad como un rasgo de personas de éxito? Creo que porque solamente aquellas personas creativas son capaces de salir adelante de las dificultades de una forma como nadie se imaginaría. Y a veces los grandes retos a los que nos enfrentamos pues exige que pensemos diferente, exige que analicemos otras estructuras, otras formas, otros caminos, y para eso la creatividad se vuelve un aspecto fundamental. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal, Lili? ¿Qué tal, Carla Ferrer desde Nueva York? Me parece que Nueva York el día de hoy ya se unió a la contingencia sanitaria y están quedándose en casa. Muy bien, recuerden, muy importante, amigos míos, para evitar la propagación del COVID-19. No hay otra forma más efectiva que quedándonos en casa, y de esa manera pues evitamos los contagios. Mucho cuidado también a la hora de lavarse las manos, aseárselas todo el tiempo, evitar el contacto con la cara. Recuerden que tenemos una responsabilidad muy importante con nuestros hijos, con las personas más vulnerables. Así que yo sé que es un esfuerzo fuerte, yo sé que llegamos a tener incluso a veces la sensación de que nos sentimos como leones enjaulados, como yo les digo a mis compañeros, a mis amigos, pero amigos, tenemos que reconocer que muchas veces si yo me siento desesperado en casa sin saber qué hacer, pues creo que no es por otra cosa, sino porque aún no me he acostumbrado a estar conmigo mismo. Y yo creo que esa parte también tenemos que trabajarla, y es otra de las grandes enseñanzas que nos deja estas medidas sanitarias, ¿verdad? El hecho de que yo me encuentre conmigo, que yo me tome de frente conmigo mismo, con mis demonios, con mis sombras, y empiece a identificar un poquito más aquellas cosas que me gustan, aquellas que no me gustan, empezar a reconocer qué es lo que me molesta, qué es lo que no me molesta, y gradualmente me voy a dar cuenta que muchas veces el estar con uno quizás sea una de las mejores compañías. Creo que mis momentos más creativos han sido cuando yo estoy conmigo mismo, estoy conversando conmigo, explorando alternativas y formas diferentes de ver la vida. Así que y yo creo que un punto muy importante para poder arrancar este tema, y un mensaje que te quiero dejar, es a una semana que nosotros aquí en Perú tenemos esta contingencia, pues yo creo que es muy importante darnos cuenta qué es la parte que nos ha costado más trabajo. Y es ahí quizá donde tengamos que trabajar más. Hablábamos hace un rato, quizá la paciencia, la tolerancia, el conocernos a nosotros, mejorar nuestra comunicación,
el darnos cuenta de aquellas cosas que muchas veces dejamos de lado porque nos justificamos de que tenemos mucho trabajo y no nos da tiempo para hacer otras cosas, pero ahora sí que tenemos el tiempo y nos damos cuenta de todas aquellas cosas que quizá hemos dejado de lado, todas aquellas cosas que quizá tengamos que retomar para reorientar y reorganizar nuestra propia vida. Yo creo que es muy importante. Así que amigos, pues, bueno, pues, ¿qué cosa es la creatividad? Bien. La creatividad, bueno, digamos que la creatividad es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder generar nuevas ideas y conceptos. Cuando yo tengo la capacidad para resolver problemas que acontecen en mi vida diaria, en mi vida profesional, y en ese transcurso de la vida misma, es cuando yo realmente soy creativo. ¿Dónde se encuentra la creatividad? Bueno, muchas veces hemos escuchado hablar de que en nuestro hemisferio derecho es nuestro hemisferio creativo. Es el hemisferio que nos permite acceder a esa parte creativa, esa parte generadora de ideas, esa parte que lee colores, que lee formas, que analiza los metamensajes, el lenguaje facial. Y sí, es verdad que cuando uno desarrolla su cerebro, su hemisferio derecho, bueno, pues uno se vuelve un poco más creativo, es cierto. Pero realmente la creatividad se da en todo el cerebro. Una persona que tiene muy desarrollado su hemisferio izquierdo, que trabaja mucho con el hemisferio izquierdo, también puede ser creativo. Un contador que encuentra nuevas formas para mejorar su trabajo, un arquitecto, un ingeniero que encuentra alternativas diferentes para poder aplicar a su trabajo y ser más productivo y más eficiente. Son diferentes formas como se manifiesta la creatividad. Recuerda que la creatividad es esa explosión de nuevas ideas, de nuevos conceptos que nos pueden llevar a un nuevo nivel de efectividad o de rendimiento. Es encontrar caminos diferentes para poder salir de la rutina. Y fíjate que esta es otra cosa muy importante, porque si tú te mantienes dentro de tu zona de confort, dentro de tu rutina, pues te va a costar mucho trabajo realmente ser creativo. La creatividad exige romper tus límites, la creatividad exige que te salgas de donde estés, la creatividad exige que estés dispuesto a mirar por donde normalmente no mirarías, a pisar por terrenos en los cuales no pisarías, y para eso se necesita cierta dosis de valor, ¿verdad? Valor para poder confrontarte y decir, vamos a ver qué pasa más allá, qué ocurre si hago esto, qué puede suceder, ¿no? Y entonces empezamos a darnos cuenta de que realmente las nuevas ideas, los nuevos conceptos, bueno, pues no están al alcance de unos pocos, sino que están al alcance de todos nosotros. Cada uno de nosotros puede ser creativo, claro que sí, es algo que prácticamente vino de fábrica. A veces no acudimos a esa creatividad pues porque tenemos algunos bloqueos. Y yo quiero citar aquí a uno de los grandes genios del siglo XX, el gran Pablo Picasso, el genio del surrealismo, una persona que realmente llevó la pintura a otro nivel. El famoso Guernica, del cual hablé en alguna ocasión, es una de las obras más importantes de Pablo Picasso. Y él, en una de sus frases, que tenía un montón, muchas frases como buen genio, él decía una cosa muy importante, decía, todo niño es artista. Fíjate, todo niño es artista. El problema es cómo mantener a ese artista cuando crece. Sí, así es. Si tú te das cuenta, cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, pues éramos súper creativos. Yo me acuerdo, por ejemplo, todas las cosas que se me ocurrían cuando yo era pequeño. Bueno, mis papás decían que eran travesuras, pero la verdad es que para mí eran ideas creativas. A mí yo no tenía barreras, yo no encontraba forma de aburrirme, yo encontraba inmediatamente algo que hacer, algo que se me ocurría. Y entonces esa forma de enfrentar las circunstancias para mantenerme ocupado, para mantenerme motivado, pues son formas creativas. Formas que llevan a mi cerebro a pensar qué otra cosa más puedo hacer, de qué otra cosa más me tengo que convertir, qué otra cosa más tengo que incorporar. Y entonces poco a poco te vas dando cuenta de que la creatividad pues es un mecanismo constante de generación de ideas que pareciera que no tiene fin. Tú observa a los niños pequeños son así, no tienen límites, no tienen prejuicios, no tienen miedos, ellos proponen, si a alguien no le gusta lo que opinan, pues no importa, opinan otra cosa, pero no se quedan resentidos, no se quedan con miedo, no se quedan con las ganas. Generalmente los niños, a menos que reciban reprimendas, a menos que nosotros los contengamos, a menos que los reprimamos, entonces dejarán realmente de aportar cosas importantes. Pero creo que la parte más importante de todo esto es que nosotros podemos rescatar a ese pequeño niño interior
y entonces poder generar procesos creativos aún ahora, aún en este momento, mientras nosotros estamos trabajando, mientras nosotros estamos realizando las actividades profesionales, haciendo lo que tenemos que hacer. Así que, amigos, pues no hay más que empezar a adoptar esa actitud creativa. Creo que los seres humanos lamentablemente, tenemos algunos bloqueos que no nos permiten ser creativos. Y esos bloqueos generalmente son de dos tipos. El primer bloqueo que nosotros nos enfrentamos para la creatividad, creo que tiene que ver con el miedo. Sí, los seres humanos tenemos miedo. Y fíjate que el miedo quizás sea uno de esos compañeros indeseables que están presentes en nuestra vida y que lamentablemente no nos permiten hacer tantas cosas que nos gustaría hacer. Hay una frase que a mí me encanta y que seguramente me habrán escuchado decir en algún momento, y esa frase dice: ¿qué te gustaría intentar si no tuvieras miedo? ¿Qué te gustaría hacer si estuvieras seguro, segura de no fracasar? Y es una gran pregunta, porque cuando nos damos cuenta que hay muchas cosas que hemos dejado de hacer, que no nos hemos atrevido a intentar, que hemos dejado en el tintero, que hemos dejado sobre la mesa, y ha sido por miedo. ¿Miedo a qué?, pregunto yo. Digo, bueno, el miedo es un compañero que desde hace muchísimos años acompaña al ser humano para preservar su vida, para preservar su existencia, y eso está bien. Pero mientras no haya un tigre dientes de sable o un depredador carnívoro detrás mío, pues creo que entonces la mayoría de los miedos no tienen que ver precisamente con salvaguardar mi existencia física, ¿verdad? La mayoría de los miedos que los seres humanos tenemos son por cosas un poco más intangibles, un poquito más subjetivas. Tenemos miedo de fracasar, tenemos miedo de que se burlen de nosotros, tenemos miedo de que no le caigamos bien a otras personas, tenemos miedo de que nos rechacen, tenemos miedo de que nos lastimen, tenemos miedo de que nos humillen, tenemos miedo de parecer tontos, tenemos miedo de fracasar, tenemos miedo de tener éxito, tenemos miedo de que ahora que tengo éxito, pues ahora nadie me habla, y tenemos miedo de que ahora que soy pobre, pues ahora nadie me habla. Entonces, o sea, ¿te das cuenta? Y esos miedos que nosotros tenemos, pues son como fantasmas que no existen más que en la mente del miedoso, ¿verdad? Así que creo que uno de los grandes bloqueos que tiene la creatividad definitivamente es el miedo. Y yo recuerdo mucho cuando yo trabajaba en una empresa y teniendo la oportunidad de ser consultor de algunas otras, me doy cuenta de que el miedo pues está presente en las personas. Y la mayoría de las personas no aportan, la mayoría de las personas no expresan sus puntos de vista, la mayoría de las personas no dicen lo que piensan, la mayoría de las personas no intentan nada por miedo al rechazo. Y eso, amigos míos, tiene un altísimo costo en las organizaciones. A veces nosotros en las empresas decimos cosas como: amigos, opinen, amigos, compartan ideas, amigos, lluvia de ideas, amigos, ideas de mejora continua. ¿Y sabes quién aporta? Nadie. Porque a nadie le gusta fracasar, a nadie le gusta parecer tonto, a nadie le gusta ser rechazado. Entonces, pues prefieren quedarse callados, ¿sí? O sea, yo recuerdo mucho a mi madre que me decía: calladito te ves más bonito. ¿Alguien le han dicho eso alguna vez? ¿Sí? Y aprendimos a callar, aprendimos a tragarnos nuestras ideas, aprendimos a pensar que eso que se nos ocurría, pues seguramente ya se le había ocurrido a alguien más, ¿verdad? Aprendimos a que si decíamos algo estúpido, pues se iban a reír de nosotros. Aprendimos a mejor no figurar, ¿no? Y entonces vivimos en un mundo donde abundan las personas que no se notan. Y yo no sé si tú seas de esas personas que no se noten, pero créeme que si algún día quisiéramos tener cosas buenas de nuestra vida, si algún día quisiéramos gozar de todo aquello que más quisiéramos, pues tienes que notarte, se tiene que notar tu presencia, se tiene que escuchar tu voz, tienes que salir en la foto, ¿verdad? O sea, no hay de más, no hay de otra. Tienes que empezar a sacar todo eso que tú tienes y ponérselo al mundo enfrente. Hace tiempo yo recuerdo cuando yo era pequeño, ¿no? Entonces yo veía, por ejemplo, que cuando íbamos en auto con mi padre, que él daba la vuelta así y obviamente el carro pues giraba para el lado que mi papá giraba el volante o el timón, como dicen aquí en Sudamérica. Y yo le preguntaba: ¿y por cómo se hace eso? Yo recuerdo que le preguntaba: el mecanismo y no sé qué. Recuerdo que un día me bajó, movió el volante y observé cómo las ruedas se movían. Y la pregunta inocente de niño, ¿no? ¿Y por qué las de atrás no se mueven?
Y todavía recuerdo ver la cara de mi padre cuando hice esa pregunta, ¿no? O sea, yo no sé si era una cara de qué inteligente niño o qué pregunta tan estúpida, pero como que yo deduje que así era la cosa y que no había que cuestionarlo más, pero mucho tiempo me atormentó esa idea. ¿Y por qué no giran las dos ruedas, no? Sería padre, sería, no, o sea, yo así me imaginaba. Pero finalmente esa idea se mató, ¿no? Yo recuerdo alguna ocasión, ya como consultor de empresas, estaba dando una serie de conferencias para una empresa muy importante que hacía transmisiones para autos ahí en Querétaro. Y recuerdo mucho que estábamos viendo así como que el salón de la innovación en esa empresa y todo. Y entonces vi un auto en un video que efectivamente le giraban las dos ruedas, las de atrás y las de adelante, para mejorar el parqueo. Y yo me quedé así, y digo, y ese diseño, es una innovación que en ese momento está en desarrollo. Yo dije, oye, a mí se me ocurrió hace como 20 años, ¿no? O sea, no me va a dar nada por la patente. Y yo dije, bueno, no cabe duda de que hay personas que se le ocurren las cosas y se quedan calladas, y hay personas que las ponen en práctica. Bien, finalmente una idea, por buena que sea, a nadie le importa si no la conoce. ¿Te ha pasado de repente que tú tienes muchas ganas de poner un negocio, tienes muchas ganas de emprender algo, pero hay algo que te detiene, piensas que no tienes la suficiente plata, piensas que tu idea no está lo suficientemente madura, piensas que te hace falta mejorar tu proyecto, o sea, te pones un montón de trabas y de repente, ¡pum!, tu vecino lo pone y tiene éxito y dices cosas como, me robó mi idea, ¿no? Sí, güey, o sea, y lamentablemente, ¿te ha pasado? O sea, quiero ver corazoncitos, si es que te ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado un montón de veces, muchas veces me ha pasado y da mucho coraje pensar que alguien sí se atrevió y yo no lo hice por miedoso, ¿bien? Así que sí, si te das cuenta, hay muchas cosas que no intentamos por miedo. Y el miedo, pues es, como te digo, es un fantasma, nada más. Porque generalmente nosotros tenemos miedo de cosas que normalmente nunca van a suceder. Normalmente no ocurren. Y vivimos en una tragedia. Y vivimos dentro de la zona segura. Vivimos dentro de los límites de la mediocridad. Vivimos así porque no queremos que nadie se ría de nosotros o no queremos parecer tontos. Pero ¿qué pasaría si hicieras eso que tanto sueñas? Si hicieras eso que tantas ganas tienes de hacer. ¿Qué pasaría si no te importara la opinión de otras personas? ¿Qué pasaría si en este momento dijeras, va, y no me importa que se ría, no me importa parecer tonto, no me importa? ¿Qué pasaría si no tuvieras el miedo a que tu ego fuese lastimado? ¿Cuántas cosas harías? ¿Y de cuántas cosas te sentirías realmente orgulloso, orgullosa, verdad? Entonces, creo que el miedo es el rival a vencer. Es el rival a vencer. Así que tú lánzate, inténtalo. No hay, créeme que no hay, como decía Víctor Hugo, no hay mejor proyecto que aquel que ya le llegó su hora, ¿no? Y entonces arráncate. Creo que es maravilloso cuando uno empieza realmente a hacer aquellas cosas que tanto ha pospuesto y por fin se anima a hacer. Muy bien, déjame saludar rápidamente a mis amigos porque ya hay mucha gente conectada y yo aquí en la charla y no he saludado a mis amigos. A Freys Jackson, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? Mira, Carlita Ferrer, aquí está. Roger Ramos, ¿cómo estás? Berta M. Mongelos, ¿de dónde nos hablas, Bertita? Creo que a ti no te había saludado. A Diego Vaquero, ¿cómo estás? Desde Boyacá, Colombia. Hola, amigo de Boyacá. Hace algún tiempo estuve por allá por Sogamoso. Espero regresar algún día ahí mismo en Boyacá. Qué gusto. Emiliano Pool, ¿cómo estás? Gracias. Arturo Montiel, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Guadalupe Freitas, ¿cómo estás? Qué bueno que ya estás. Apenas te alcancé a dar el acceso para que pudieras estar acá. Dale clic a la campanita para que reciba la notificación cuando hagamos un live. De hecho, estamos haciendo lives todos los días. A veces los voy a dar yo, a veces lo va a dar Carmen, a veces le voy a decir a Fer que también los haga. Pero el caso es que siempre estemos conectados. Yo creo que en este tiempo en el cual estamos en casa, una de las cosas que tenemos que aprender a desarrollar pues es precisamente a seguir desarrollándonos, a seguir entrenándonos, a seguir aprendiendo. Yo creo que es una maravillosa oportunidad para poderlo hacer. Así que agárrate ese libro y tómate el reto de leerlo de aquí hasta que acabe, ¿no? En la contingencia sanitaria.
Tómate el reto de aprender algo nuevo, tómate el reto de ver esa película que tanto has pospuesto, tómate el reto de comenzar esa serie que has dejado en Netflix, tómate el reto de hacer otras cosas y te vas a dar cuenta cómo realmente puede ser muy divertido el estar aquí, ¿bien? Eres Lili Dálmata, ¿cómo estás, Lili Zuli? Perdón. Pues es que te cambias el nick y ya no sé quién eres, amiga, pero qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Está también aquí Yuri Hidalgo. ¿Cómo estás, Yuri? Qué gusto saludarte. Daladier Pérez, ¿qué tal? Desde Playa del Carmen. Hermoso. Marjorie Delgado, ¿cómo estás, querida amiga, en Ecuador? Navira Custa, Acostupa Quispe, ¿cómo estás? Natalie Flores, qué gusto saludarlos, amigos. Muy bien. Bueno, pues efectivamente, como les decía, hablábamos del miedo, uno de los grandes bloqueos, uno de los grandes obstáculos que realmente bloquean la creatividad. Pero hay otro bloqueo también muy importante que quiero compartir contigo. Hoy vamos a hablar de dos bloqueos que creo que son los más importantes. El miedo, y hay otro importantísimo que es el perfeccionismo. El perfeccionismo. ¿Conoces algún perfeccionista? ¿Sí? Ese perfeccionista que quiere que todo salga perfecto, que todo salga como está planeado, como él lo espera. Obviamente un perfeccionista es alguien que se exige mucho a sí mismo, pero también exige mucho a los demás. Si tú has trabajado bajo las órdenes de un perfeccionista, mi más sentido pésame, porque realmente puede ser frustrante darte cuenta que nada es suficiente para esa persona, por mucho que tú te esfuerces, por muchas ganas que tú le pongas, pareciera que nada lo tiene satisfecho. Pero no creas que el tema es contigo, no, el tema es con él también, o con ella también. Las personas perfeccionistas se exigen demasiado, al grado de que llegan incluso a autoflagelarse, o sea, al hecho de que ellas mismas se atacan a ellas mismas porque creen que no rinden en la medida de sus propias expectativas. Y el perfeccionismo es como un parásito que te corroe por dentro, que todo el tiempo te está confrontando contigo mismo, que nunca te quedas satisfecho con lo que tú haces por más ganas que tú le pongas. Y además puede llegar a ser paralizante. O sea, cuando el perfeccionismo lleva al extremo, el mismo perfeccionismo te llega a paralizar, o sea, te llega realmente a bloquear. Es un gran lastre para la creatividad. Obviamente queremos que todo esté perfecto, queremos tener todo el conocimiento, la plata suficiente, queremos tener la oficina adecuada, en el lugar preciso, con el personal correcto, y créeme que las condiciones correctas difícilmente se van a llegar a dar. Difícilmente. Quiero aquí citar a un gran escritor norteamericano, Erwin Brooks White, el creador de libros maravillosos, entre ellos un cuento que a mí me encanta, que se llama La telaraña de Charlotte, que fue llevado al cine hace algunos años. Y él decía una frase que, a ver si recuerdo cómo decía, un escritor que espera las condiciones ideales para trabajar, morirá sin plasmar una sola palabra en el papel. ¿Mm? Sí. Un escritor que espera las condiciones ideales para trabajar morirá desgraciadamente sin plasmar una sola palabra en el papel. Porque las condiciones perfectas, amigo, amiga, nunca las vamos a tener. Honestamente, nunca las vamos a tener. Tómate el caso de J.K. Rowling, la gran escritora de Harry Potter. Ella esbozó las primeras líneas de Harry Potter en una servilleta cuando estaba en un tren. Y después continuó escribiéndolo a bordo de un avión, así en servilletas. Ahí empezó Harry Potter. No creas que inició, ya sabes, en un castillo de Inglaterra, en un escritorio maravilloso del siglo XIII, no con música de Mozart alrededor y una pluma fuente. No empezó así. Harry Potter empezó en las condiciones que menos te pudieras imaginar, quizá las condiciones menos propicias. Ahí se esbozaron las primeras líneas de un libro que cambió al mundo. El mismísimo Steve Jobs fundó Apple Computers en el garage de su casa. O sea, no empezó con el megacorporativo en un edificio en la mejor zona de la ciudad, ni con el mejor equipo. No, empezó en el garage de su casa. Ahí comenzó. Así que, ¿a qué estás esperando para arrancar ese negocio que tanto te ilusiona? ¿Qué estás esperando para comenzar ese libro? ¿Qué estás esperando para todas aquellas cosas que realmente te ilusionan y te roban el sueño? Pues creo que el secreto es dar el primer paso, comenzar con las condiciones que tú tienes actualmente. Empieza con lo que tienes.
Es el mejor consejo que te voy a dar. Si tú miras hacia atrás, todas las historias de éxito han empezado así. Empiezan con lo que tienen así, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, y es típico escuchar, ¿no? El clásico ejemplo del restaurante de éxito, ¿verdad? Y tú ves la fila de carros afuera esperando estacionamiento, un tipo afuera que está permitiendo la entrada, que hace cola de 2 cuadras para poder entrar, y tú ves un edificio de 4 o 5 pisos, y tú entras y dices, Dios mío, ¿cuánto facturará este local? Y nunca falta el que llega y te dice, ¿y si vieran cómo empezó? Empezó así en una esquina, la señora haciendo, así empezó sus bocaditos. Y después pues ya tenía un carrito más grande, y después no sé qué, y después ya tenía un puesto fijo, y después se compró la esquinita, y después no sé qué, y después, obviamente el crecimiento es exponencial. Pero si vamos al origen, realmente los comienzos son humildes. Un gran negocio generalmente tiene comienzos muy humildes. Así que yo te animo a eso, que comiences con lo que tienes. Yo estoy seguro que tú estás comenzando, si es que te animas a comenzar, en condiciones mucho mejores que mucha de la gente más importante de este planeta. ¿Mm? Así que imagínate hasta dónde tú puedes llegar. Deja el perfeccionismo atrás y aviéntate a hacer las cosas que tienes que hacer para haber concretado todo aquello que tú quieres ver en tu vida. ¿Bien? Y vas a darte cuenta que si no hay caminos, los trazarás. Si no hay rutas, pues las crearemos, ¿verdad? Si no hay puertas, las abriremos. Si no, pues haremos una ventana o tumbamos una pared. Pero algo se nos ocurrirá. Hay una frase que me encanta de Carmen que dice, la carga se acomoda en el camino. Sí, así es. ¿No? Luego la gente me pregunta, oye, ¿y cuáles son tus planes para este año? Bueno, tengo planes, ¿verdad? Pero el cómo los vaya a llevar a cabo muchas veces es un poco incierto, ¿sí? Porque estamos inmersos en un mundo que está cambiando a cada momento, que exige flexibilidad, como decíamos antier, hablábamos de la resiliencia, hablamos también de la importancia de que muchas veces cuando no sabíamos las respuestas, pues nos cambiaron las preguntas. ¿O tú sabías que iba a haber COVID-19? A nadie se le imaginó, o sea, y esto nos agarró de sorpresa, fue de un mes para otro, fue así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quejarnos? Pues ya no nos queda quejarnos. Pretextos, pues ¿para qué pretextos? O sea, lamentarnos, pues podrías hacerlo, pero no creo que te lleve a ningún sitio. ¿Qué tenemos que hacer? Pues creo yo que empujar a nuestro cerebro en la dirección correcta. Pedirle respuestas, pedirle alternativas, que empiece a buscar, que empiece a desempolvar algunas neuronas en algunos sitios, que empiece a recurrir a algunos rincones que hacía mucho que no miraba, que nos dé soluciones, porque para eso está, ¿no? Digo, o sea, o puedes dejar que esté ahí de haragán tu cerebro, o puedes decirle, oye, ya dame una respuesta y la quiero ahorita porque, amigo mío, yo no sé, pero el coronavirus no le va a pagar la renta, no va a pagar los estudios de mis hijos, alguien tiene que hacerlo. Entonces, amigo mío, hay una parte importante que es hacer las cosas que tenemos que hacer para evitar la propagación de este virus, y hay otra cosa muy importante que tenemos que hacer, que es salir adelante con nuestra vida. Creo que tienes 2 grandes proyectos en tus manos y para eso necesitas ser creativo. Así que, nada, deje de quejarse, deje de lamentarse y ponga su cabeza a trabajar, sacude la cabeza, como digo yo. Bien, muy bien. A ver, ¿qué tenemos más amigos que están conectando? Vamos a ver si es cierto para mandar saludos rápidamente. A ver, tenemos aquí Gabriela Madruga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amiga, desde Argentina? Qué gusto. Gracias por estar con nosotros. ¿A quién más tenemos? ¿Qué más tenemos? A Fausto Ticona, ¿cómo estás? Desde Moquegua, Quellaveco, ¿cómo estás, querido amigo? Qué gusto que te estás conectando con nosotros. ¿Quién más tenemos por acá? Déjame ver. Alfredo Chaires. Ok. A Miriam Gutiérrez. ¿Cómo estás? A Paola Abad González. Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto, Horacio Mexia. ¿Cómo estás desde Coacalco, México? Gracias, Carlita, gracias. Grandioso tenerte acá en el live. ¿Cómo estás? Paola, desde acá, desde Perú, Lima, estás aquí. Paola Estela González, ¿cómo estás? Pues muy bien. Muchísimas, me da risa cuando me dicen profe, me siento así como que estoy en mi clase de la primaria. Muy bien. Bueno, entonces decíamos que muy importante es darnos cuenta de que el miedo y el perfeccionismo son los 2 grandes enemigos que tenemos que vencer si es que queremos salir adelante en nuestra vida. Pero creo que ya llegó el momento, rápidamente se va el tiempo en estos lives, para poder compartir contigo 10 estrategias importantes para poder ser más creativo.
Y bueno, quiero comenzar con esto. Creo que tenemos que entender que la creatividad es algo con lo que ya nacemos. Todos tenemos la capacidad para ser creativos y lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Pero obviamente como cualquier otra área de nuestro cuerpo, si tú no la utilizas, pues se llega a atrofiar, ¿verdad? Así pasa. Si tú llevas 20 años de no jugar fútbol y de repente te pones a jugar fútbol, seguramente te va a rechinar todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque hacía mucho que no lo hacías. Eso es así. Y el cerebro le pasa algo similar. O sea, es como un músculo que si tú no lo utilizas, pues entonces pues, se llega a atrofiar, le cuesta más trabajo. Y hay gente que le cuesta trabajo pensar. Entonces, si tú eres una persona que está constantemente retándose, constantemente aprendiendo, constantemente haciendo cosas distintas, pues tu cerebro va a tener esa flexibilidad, esa maleabilidad para poderse adaptar fácilmente a los cambios del entorno. Y recuerda que en este momento creo que es una de las características más importantes que tenemos que desarrollar. Así que, primer característica de las personas altamente creativas, y aquí es un estudio que se ha hecho, cuáles son los factores comunes que distinguen a las personas creativas. Ahí te dan 10 características. Primera de ellas, anótala. Yo sé que a muchos no les va a gustar, como a mí. Yo dije, no, ya, si vamos a empezar así, conmigo no jueguen. Primera, levántate temprano. O sea, sí, yo sé que empezamos mal, ¿no? Esa lo hubiera puesto al final para que no fuera tan agresivo, ¿verdad? Porque muchos cuando escuchan la palabra levántate temprano, como que ya cierran la puerta, como dicen yo así no juego, y yo era de esos, yo decía, no, levantarme temprano, ¿qué es temprano? O sea, por favor, o sea, odio levantarme temprano, no me gusta levantar, yo decía eso. Y yo era de los que no se levantaban temprano, definitivamente. Entonces, pero yo recuerdo hace algún tiempo que alguien me preguntó en un curso, oye Manuel, ¿y cuántos libros tienes? Y yo le decía, pues ninguno. ¿Y por qué no? Si tú sabes un montón de cosas, es para que hubieras escrito un libro. Y yo, ya sabes, mi pretexto, ¿no? No, ¿a qué hora? No tengo tiempo, ¿no? Yo trabajo un montón, entonces no tengo tiempo de escribir. Y me dijo, mejor que me dijo, pues levántate más temprano y dedícate a escribir una media hora o una hora. Y yo entre mí pensaba, ¿y a ti qué te importa? Levántate temprano tú, ¿no? Pero no le dije nada, porque era muy educado. Pero me quedó la semillita y yo dije, oye, pues sí es cierto, o sea, en vez de levantarme tarde, pues me levanto un poco más temprano y escribo y así lo empecé a hacer. Lo empecé a hacer, me levantaba yo a las 5 de la mañana y empecé a escribir y escribir y escribir y escribir y escribir. Y bueno, no me lo creas, pero pues ahora ya tengo como 15 libros escritos, o sea, 4 de ellos ya están publicados, otros están por publicarse, que están todavía en etapa de revisión, diseño y esas cosas. Pero yo dije, caray, sí es cierto, o sea, todo lo que tú dejas de hacer porque no te levantas temprano. Y actualmente yo soy así, o sea, yo me levanto 5 de la mañana, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, pues hago algunas cositas, ya sabes, sacar la basura de la casa, pero inmediatamente me pongo a leer un poco, hago meditación 20 minutos, me pongo a escribir, me pongo a revisar algunos pendientes y cuando la gente en casa se despierta, que ya están listos para ir a la escuela y todo eso, yo ya hice gran parte de mi día. Y es maravilloso, de verdad, de verdad. Me encanta, por ejemplo, prepararme un café pasado de grano como a mí me gusta, y sentarme a leer un buen libro de madrugada cuando nadie te molesta, o escribir algunas ideas cuando no hay nadie que te distraiga. Es maravilloso. Son esos momentos que yo no cambio por nada. Y creo que son esos momentos donde más creativo soy. Así que yo te invito, levántate temprano. Grandes personalidades son madrugadores. Howard Schultz, por ejemplo, el CEO de Starbucks. Howard Schultz igual, es un asiduo persona que se levanta temprano. Él se levanta todos los días temprano y tiene un hábito muy interesante. Todos los días tempranito le escribe un mail motivacional a sus empleados. Me encanta. Winston Churchill, otra persona que era un gran madrugador. Winston Churchill era de esas personas que se levantaban tempranito y lo primero que hacía era orar. Era una persona muy religiosa. Él oraba por lo menos una hora todos los días. Y hay una anécdota que dicen que en alguna ocasión cuando Winston Churchill estaba orando, un colaborador de él se acerca muy despacito y estaba así como que rondándolo porque tenía una agenda muy apretada, porque el día era muy pesado y Winston Churchill pareciera que como que no le importaba porque él seguía orando. Entonces se acerca muy discretamente y le dice, señor, le recuerdo que tiene usted una agenda muy apretada. Dice que Winston Churchill volteó, se le quedó viendo y le dijo, qué bueno que me lo recuerda, eso significa que tengo que orar una hora más.
Imagínate, ¿no? Entonces, otra persona, un gran madrugador, Ernest Hemingway, el gran escritor norteamericano, él decía que a él le encantaba levantarse 5 de la mañana porque a esa hora nadie lo distraía y podía escribir como él le daba la gana. ¿Bien? ¿Por quién doblan las campanas? El gran Ernest Hemingway. Bien, Robin Sharma, el creador del famoso Club de las 5 de la mañana, un gran coach, un gran escritor que yo admiro un montón y que él te dice, levántate a las 5 de la mañana porque es el momento más creativo del día. Así que te invito a que pertenezcas al club de los que nos levantamos temprano. Obviamente, si tú quieres levantarte temprano, tendrás que corregir algunos hábitos nocturnos, tendrás que dormir un poquito más temprano, dejar de ver un poco menos de tele, cenar un poco menos para que puedas descansar, en fin, tendrás que hacer tus cambios, pero yo te puedo asegurar que vas a encontrar grandes beneficios levantándote temprano. Muy bien, ok. Para ser más creativos, se ha estudiado que las personas más creativas también son asiduas al ejercicio físico. Fíjate qué interesante, ¿sí? Y la razón, pues creo que puede ser debido a que gracias al ejercicio nosotros eliminamos muchas toxinas. Gracias al ejercicio nosotros también reducimos muchísimo el estrés. Y el estrés es uno de los grandes bloqueadores de la creatividad. Obviamente cuando yo estoy presionado, cuando algo me preocupa, muchas veces esa presión que yo tengo me lleva a ser creativo, a buscar respuestas. Es cierto, sí, esa tensión creativa que se crea cuando yo tengo esa presión, pues puede llevarme a buscar respuestas de una manera casi casi obligada. Pero cuando el estrés o la presión es demasiada, entonces pasa exactamente lo contrario. En vez de que yo me llene de energía positiva para poder sacar adelante las cosas, puede llegar incluso a bloquearme y a frustrarme. Entonces el ejercicio físico nos ayuda muchísimo para eliminar esa sobredosis de estrés y que nuestra mente esté despejada. El ejercicio físico también ayuda a la oxigenación cerebral y un cerebro oxigenado es mucho más eficiente. Así que vamos, no necesitas matricularte en un gimnasio para hacer ejercicio, pero haz las cosas con más energía, participa en las labores domésticas, sube y baja escaleras, camina un poco más y te vas a dar cuenta que aumentar tu ejercicio físico también te vas a sentir mucho mejor y vas a tener una mente mucho más despejada. Así que haz ejercicio para aumentar tu creatividad, ¿ok? Pues, ¿cómo vamos? ¿Bien? Excelente, me da mucho gusto. Ok. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos gente que está conectando. A ver, déjame ver. Muy bien, gracias. Omar Sánchez, gracias. Ok, creo que aquí ya los había saludado a todos. Muy bien, aquí. Ok, perfecto. Alice Isabel desde Ecuador. ¿Cómo estás, Alice? Qué gusto. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver el siguiente punto importante. Y este punto importante se lo copié a Steve Jobs en un célebre discurso que hizo para una universidad. Steve Jobs decía, tienes que aprender a conectar los puntos. Conectar los puntos significa relacionar las cosas. ¿Por qué una cosa tiene que ver con la otra? Y eso te lleva también a que tu cerebro encuentre esas conexiones a veces invisibles, pero que te llegan a darle sentido a las cosas, darle sentido a las ideas. ¿Qué tiene que ver esto con esto? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Si hago esto, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la conexión que existe en los diferentes niveles en los cuales se me ocurren las cosas o las decisiones que yo tomo? Y ese conectar los puntos tiene que ver con un concepto también muy importante llamado pensamiento sistémico de Peter Senge. Y el pensamiento sistémico te invita a ver la totalidad como lo que es. Es un conjunto de sistemas interconectados unos con otros. Y cuando tú aprendes a ver el contexto global, empiezas a unir los puntos, a relacionar las cosas, empieza a conectar ideas. A ver, si hago esto, ¿qué puede ocurrir? ¿Dónde repercute? ¿Qué puedo hacer para que pase? Y a veces nosotros trabajamos más con el entorno que con las condiciones. Y ahí es cuando vamos a encontrar que realmente la creatividad puede brotar en cualquier nivel de las actividades que yo hago. Entonces, aprende a unir los puntos, aprende a ver el contexto global, aprende a tener un pensamiento sistémico y eso va a hacer que tu cerebro traspase los límites de tu cabeza y vaya mucho más lejos. Te va a ayudar a ser una persona mucho más holística, mucho más capaz de encontrar respuestas a las situaciones que enfrenta. ¿Ven? Entonces aprende a conectar ideas. Punto número 3. Punto número 4. Vamos a ver el punto número 4. Y creo que nos han dicho muchas veces.
pero creo que si tú te mantienes dentro de tu zona de confort, como decía yo hace un momento, va a ser muy difícil que tú puedas explorar otras alternativas. Así que el cuarto punto se llama vive nuevas experiencias. Vive nuevas experiencias. Atrévete a hacer cosas que nunca has hecho. Toma clases de guitarra, ve a lugares arqueológicos a los que nunca has estado, visita museos, visita galerías de arte, escucha música que generalmente no escucharías, aprende a ver programas que trate de temas que a lo mejor en ese momento no te interesan y te vas a dar cuenta cómo tu cerebro se empieza a convertir en un explorador. Vas encontrando relaciones con muchas cosas. Y yo soy mucho así. Yo, por ejemplo, cuando preparo un tema, yo jalo un montón de libros, ¿no? Y en todo lo empiezo a relacionar, empiezo a conectar cosas, empiezo a conectarlo con experiencias, con situaciones, con momentos de mi vida. Y es así como voy creando cosas, ¿no? Y muchas veces, pues sí, tú puedes escuchar a alguien que hable de creatividad, otro coach que hable de resiliencia, otro coach que hable de no sé qué. Pero a mí me encanta, por ejemplo, ver qué tiene que ver el redesarrollo personal con una obra de Van Gogh o qué tiene que ver el crecimiento o la inteligencia emocional, a lo mejor con una ecuación de física cuántica, ¿qué tiene que ver? Y me encanta, si tú me conoces y has seguido alguno de mis videos, vas a ver que de pronto hablo de cosas pues, un poco locas, ¿no? Un poco a veces como que no tienen sentido, a veces empiezo yo a hablar de algo y lo conecto inmediatamente con otra cosa y es cuando todo empieza a tener una relación. Para mí todo está así, está perfectamente conectado y no lo puedo separar, o sea, no puedo, o sea, mi cabeza como que está así, pum, 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 jalando cosas y creando cosas medio locas, pero al final creo que tienen sentido, ¿no? Al menos eso espero. Pero me encanta, es una forma como yo lo hago. Y es como me gusta. ¿Ven? Así que vive nuevas experiencias, atrévete a que tu cerebro conozca otras cosas diferentes. Te vas a dar cuenta de las maravillas que puedes desarrollar. Número 5, fíjate, este es bien interesante. Bueno, todas son muy interesantes porque a veces creo que ni se te ocurriría que formara parte de una estrategia para ser más creativo. Y eso se llama relájate y descansa. Relájate y descansa. Tienes que permitir que tu cerebro también abandone. Tienes que permitir que tu cerebro también se relaje, conecte, que como que se limpie un poco, ¿verdad? Y entonces relájate, tómate un brequecito y tómate un café o cómete un helado o sal a dar un paseo o como hago yo, medita y tómate un cafecito y entonces permite que tu cerebro se relaje, permite que tu cerebro se abandone, permite que tu cerebro se renueve, se resetee y entonces vas a darte cuenta que va a estar mucho más fresco y predispuesto para encontrar respuestas a los problemas que tú estás buscando. Tienes que darte ese tiempo, ese relax. Y creo yo que, como decía Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, afila la sierra, ¿verdad? Prepárate, prepara tu cerebro para el siguiente reto, permite que se relaje, que se reordene, que haga cosas diferentes y vas a darte cuenta que va a estar mucho más lúcido para las cosas que tienen que ver con tu desarrollo. Así que relájate, bien importante. Bien. Número 6. Número 6. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? ¿Sí? Interesante, ¿no? Muy bien, número 6 se llama plantéate nuevos retos. Creo que un gran enemigo de la creatividad es la ociosidad, el no hacer nada. Una persona aburrida es una persona ociosa, es una persona que no tiene un propósito, es una persona que no tiene una meta, es una persona que no sabe estar con ella misma, es una persona que creo yo que tiene ese síndrome de producto terminado. Sí, yo escucho mucho eso. Es que estoy aburrido. Puta, o sea, tantos libros que hay que leer, tantas cosas que hay que investigar, tantos coaches de los que hay que aprender, tantos museos que hay que ir a visitar, tantas y tantas cosas, Dios mío. A mí no me alcanzarían 3 vidas para poder explorar todo lo que hay en este planeta. ¿Tú crees que tengo tiempo de aburrirme? No tengo tiempo, o sea, ¿qué hora? O sea, si se me hace chiquito el día, o sea, ya estoy pensando qué hacer, alguna técnica de PNL para dormir 2 horas, porque de plano, o sea, yo digo, Dios mío, me voy a ir y no voy a poder leer todo lo que yo quisiera, no voy a poder ver todas las pelis que yo quisiera, no voy a poder hacer todas las cosas que yo quisiera, o sea, lamentablemente es así, hay demasiadas cosas, muchas más de las que puedo hacer. Sí, pero para eso creo que tienes que tener esa conciencia, esa actitud de explorador, esa curiosidad que tiene que nacer desde adentro y darte cuenta de que estás rodeado de cosas maravillosas.
Así que plantéate retos diferentes, plantéate retos ahora que estás confinado en casa, plantéate retos, aunque sean retos tan sencillos, tan insignificantes como ya por fin ver toda la temporada de Friends en Netflix. Ok, ya hazlo de una vez, ¿no? Ver toda la temporada de Juego de Tronos, velo ya, pero hazlo ya, ¿no? O sea, no lo dejes. Leerme el libro del Principito que lo dejé trunco desde la secundaria, bueno, pues ya léelo ya de una vez por todas, ya por Dios, ya para que sepas en qué acabó el cuento del príncipe, o sea, haz cosas, ¿no? Y bueno, y te vas a dar cuenta que plantearte retos te va a mantener siempre en acción, siempre motivado, siempre contento, siempre con energía, porque obviamente a mí se me hace chiquito el día. Luego la gente me dice, Manuel, pero ¿qué haces para tener tanta energía? O sea, ¿qué fumas? ¿Qué tomas? No, tranquilo, o sea, no me fumo nada. O sea, lo único que hago es darme cuenta de que si a mí me falta energía, pues me va a faltar tiempo para hacer las cosas que yo quiero hacer. Así que no puedo darme el lujo de no tener energía. Así de simple. ¿Ven? Así que planteate nuevos retos. Vamos a ver la estrategia número 7. La estrategia número 7 se llama, fíjate, yo ya te había dicho que relájate y descansa. Y esa estrategia se dice trabaja, trabaja, trabaja. O sea, por fin, o sea, o me relajo y descanso o trabajo, trabajo y trabajo. Bueno, las dos cosas, porque creo que las personas creativas, pues son personas trabajadoras. Y eso creo que lo dijo Salvador Dalí, ¿sí? Él decía, o fue Pablo Picasso, ya no me acuerdo, pero uno de los dos, ¿no? Él decía que la inspiración, y la inspiración es muy buena, pero tiene que encontrarte trabajando, sí. O sea, cuando tú estás trabajando, tu cerebro está inmerso en la actividad que tiene que hacer. Y en ese momento estás conectando la mente con la acción. Creo que es el momento en que fluye la energía para que encuentres respuestas, para que busques formas para ser creativo. Por eso lo decía Tomás Alva Edison, el éxito en la vida es 1% inspiración y 99% transpiración, ¿sí? O sea, sí, ok, tu idea, pero tienes que estar chambeando, tienes que estar trabajando, tienes que estar haciendo. En el instante mismo en que dejes de trabajar, pues te convertirás solamente en un generador de ideas, de sueños, digo yo. Y los sueños pues podrán ser muy bonitos, pero nadie realmente ha pasado a la historia solamente porque se le haya ocurrido algo. O sea, aunque sea para vender tu idea, tienes que pararte de ahí y ofrecerla, ¿de acuerdo? Entonces, amigo mío, trabaja, 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 trabaja. Obviamente trabaja en tu propósito, obviamente trabaja en tu sueño, obviamente trabaja en lo que te hace sentir bien, para que realmente tu mente esté conectada con lo que estás haciendo. Hay gente que sí trabaja, trabaja y trabaja, pero su mente está pensando en hacer cosas diferentes, ¿verdad? Está renegando del trabajo que tiene. Ahí no creo que pueda ser creativo, no creo. Para que tú seas creativo tiene que agarrarte la inspiración en el momento mismo en el que te encuentras haciendo lo que más te gusta. Así es. Es por eso que vemos a Cristiano Ronaldo haciendo esas proezas con el balón. Solamente lo verías cuando estando en la cancha, ¿verdad? Cuando el trabajo se lo exige, cuando el momento lo apremia. En ese momento, ¡pum!, surge la genialidad. Así es. Muy bien. Número 8. Octavo paso para ser creativo. Ya estamos llegando casi al final de nuestro live del día de hoy. Qué rápido se va el tiempo, amigos. Pero me da muchísimo gusto ver que hay tanta gente conectada y de verdad personas que no veía hace mucho tiempo y que ahora las vuelvo a ver. Personas que nunca las había visto. Si tú estás visitándonos por primera vez aquí en mi fanpage, bienvenido, bienvenida. Espero que te conectes con nosotros y bueno, toda esta información lo único que pretende es pues ayudarte a encontrar nuevos rumbos y caminos en tu vida. Es un poquito de lo que yo he vivido, de lo que yo he aprendido y lo comparto con todo mi cariño. Bien. Número 8, octava estrategia, octava característica que distingue a las personas creativas. Practica meditación. Ahí está, practica meditación. Sí, y yo sé que cuando escuchas la palabra meditación piensas que se trata de algún tipo de religión o piensas que para practicar meditación tienes que meterte a un centro budista de esos caros o raparte la cabeza o vestirte con una túnica blanca. No. Practicar meditación lo único que significa es acostúmbrate a estar contigo en silencio sin juzgar. Aclara tu mente, calma tu corazón y entonces simplemente permítete el derecho, el goce de sentir el momento presente. Es cuando tú inhalas y exhalas y permites que tu mente se aquiete, que tu corazón se calme.
Siempre digo esto, amigo mío, nada puede reflejarse en la superficie del agua turbia, así como tampoco nada puede revelarse en una mente turbulenta. Solamente aquella mente que está quieta, que está tranquila, puede ser el recipiente preciso para que nuevas ideas surjan. Obviamente, si tú estás en el estrés constante, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a pasar con esto? Y tu mente es turbulenta, pues difícilmente algo valioso se va a revelar ahí. Difícilmente. Tu cerebro estará ocupado tratando de sacarte del problema en el que estás. Y a lo mejor te saca por medios creativos, pero si tú quieres llevar la creatividad a niveles de excelencia, a niveles de valor, a niveles en los cuales tú puedas desarrollarte a un nivel superlativo y dar ese salto cuántico que tú necesitas forzosamente momentos de paz, momentos de lucidez, momentos para darle a tu mente y a tu cerebro trabajar de la mano para poder entrar en ese proceso genial, de genialidad, solamente así. Así que practica la meditación. Actualmente, vamos, hay muchos tutoriales en YouTube. Yo podría hacer un live más adelante para poder practicar una meditación, con todo gusto lo puedo hacer, pero vamos, no necesitas realmente tener una guía. El que quiere hoy día, vamos, hay guías de meditación que puedes comprar en cualquier librería, hay guías de meditación que puedes encontrar en Google, hay guías de meditación en YouTube. O sea, solamente es un poco de voluntad, un poco de ganas y te vas a dar cuenta que cualquier persona, sea quien sea, puede empezar a meditar. Entonces, yo soy un fiel promotor de que medites. Yo lo hago todos los días. ¿Bien? Así que te animo a que lo hagas. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok. Bueno, ¿tenemos alguna persona por acá? Aquí está Fer, si hay alguien que esté saludando. No, ni está siguiendo el live, ¿verdad? A ver, ahí voy. Ok. Silvia Tolosa, ¿cómo estás? Qué gusto. Cita Isabel Martínez desde Guatemala. Qué padre, Guatemala. No conozco Guatemala, me encantaría estar allá, ver esas ruinas mayas maravillosas. Irma Trideño, ¿cómo estás? ¿De dónde nos saludas, Irma? Qué gusto. Está mi amigo Walter Hurtado desde Argentina. Qué placer, amigo. Diana Chavarri, ¿cómo estás? También se encuentra, ¿quién más se encuentra? María Elisa desde Ecuador. ¿Cómo estás, amiga? Pamela Rodríguez desde Santiago de Chile. Qué gusto. Muy pronto voy a estar allá en Santiago. Gracias por estarnos acompañando. Rosita Rosea, abundan los aburridos en estos días y con tanto por aprender no lo comprenderé nunca, dice Rosita. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Tantas cosas que hay. Y ahora que tenemos acceso a tanta información, bueno, yo podría entender que nos agarrara eso del COVID-19 en 1980, donde no había internet, donde no había Netflix, donde no había tantas cosas. Lo podría medio entender, aunque en aquella época también nos las hubiéramos ingeniado. Pero hoy día que tenemos tantas cosas a la mano, Dios mío, o sea, por favor, o sea, tienes acceso, una ventanota al mundo. Amigo, solamente tienes que meterle un poquito de ganas a la cosa. Teresa, ¿cómo estás? Desde Perú. Ani Carrasco, ¿cómo estás? Luz Belén Madrigal. Muy bien. Joja Zambrano, yo ya te iba yo a poner falta, amiga, pero ya estás acá, qué gusto. Aníbal Bazán, ¿cómo estás, compadrito? Qué gusto saludarte. Lupito Ugalde, desde Querétaro, mi querido Querétaro. ¿Cómo están, amigos de Querétaro? Parecía el San Sotera, desde Australia. Tú nos has visitado toda esta semana. Muchísimas gracias y un gran abrazo a Australia, que también ha pasado momentos terribles con ese incendio que lamentablemente, acabó con gran parte de la flora y la fauna de ese bellísimo lugar. Pero la tierra es sabia y la tierra es resiliente y la tierra va para arriba otra vez. Y bueno, ahora estamos pasando esa contingencia sanitaria, pero bueno, son pruebas que seguramente saldremos adelante más pronto de lo que pensamos. Un gran abrazo a mis amigos en Australia. Gracias. Vamos con el número 9, ¿sí? Muy bien, porque ya estamos llegando casi al final de este live. El número 9. Explota tu creatividad, dibuja, usa colores, pinta mandalas. O sea, haz cosas que favorezcan la activación de los centros creativos de tu cerebro. Tu cerebro se activa con colores, tu cerebro se activa con estímulos sensoriales, así que disfruta de los aromas, disfruta de los sabores. No comas por comer. Cada vez que tú des un bocado, trata de degustarlo, trata de identificar los ingredientes, trata de pensar cómo los mejorarías o qué le añadirías o qué le quitarías al plato para que fuera mucho más sabroso. Cuando tú pruebas algo, una copa de vino, no lo tomes por tomar, trata de averiguar y trata de descubrir qué cepa es,
qué tipo de uva, de dónde viene. Trata de darte cuenta de las distinciones, así que tu cerebro sea capaz de poder discriminar los diferentes estímulos. Y eso es un hábito. Yo, por ejemplo, cuando salgo en la mañanita para poder meditar, a mí me gusta escuchar a los pájaros. Yo, afortunadamente, vivo en un lugar donde tenemos mucha vegetación y tenemos, bueno, creo yo que he identificado más de 15 variedades de pájaros que frecuentan esa zona donde yo vivo. Y me encanta escuchar los diferentes sonidos. Y me encanta en esta época, bueno, ya pasó el verano, estamos entrando en el otoño, pero me encanta en el verano ver cómo llegan los colibríes y me encanta ver los diferentes tipos de colibríes que llegan, me encanta ver sus hábitos y todo ese tipo de cosas ayudan a que tu cerebro no se quede donde está, sino que empiece a conectar con otras cosas, empiece a jalar más información para crear nuevos mapas de pensamiento y obviamente esa exploración te lleva a ser una persona mucho más creativa. Así que fortalece eso, fortalécelo, ayuda a tu cerebro, dibuja, utiliza la mano izquierda con más frecuencia o la mano no dominante, haz ejercicio que involucre el movimiento de los 4 miembros de tu cuerpo, haz gimnasia cerebral, después vamos a hacer un live de gimnasia cerebral porque es algo bien interesante que puede ayudar a que explote tu capacidad cerebral y eso te va a ayudar un montón. Bien, yo recuerdo hace algún tiempo leer un poquito acerca de, bueno, me encantan las neurociencias y me encanta todo lo que es el aprendizaje. Y bueno, uno de los grandes mitos que nosotros tenemos cuando hablamos de aprendizaje es el hecho de pensar que las personas adultas pues ya no pueden aprender más, como que es más difícil que aprendan algo. Es más sencillo en los jóvenes, pensamos. Pero hoy día sabemos de que no hay una sola razón neurológica por la cual un abuelito de 80 años no puede aprender tan bien como lo hace un joven de 20 años. Neurológicamente podría hacerlo, pero obviamente las condiciones en las que llega nuestro cerebro a los 80 años, después de todo lo que nos fumamos, nos tomamos, nos parrandeamos, pues son deplorables, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llegar a una edad avanzada con un cerebro listo para aprender, un cerebro brillante? Pues es cuidarlo, ¿verdad? Entonces, hidrátalo, descansa, oxigénalo con ejercicio, come alimentos saludables, elimina la chatarra, sé una persona que está constantemente retándose, leyendo cosas, participando en discusiones inteligentes, llevando a tu cerebro a pensar, a pensar, a pensar. No te detengas nunca y vas a ver que obviamente tu cerebro cuando tengas 80 años o 90 años o pases los 100 años va a estar listo y va a decir cosas como, venga, échame otra cosa, ¿qué otra cosa más hay por aprender? Y te vas a dar cuenta que hay viejitos que nunca están aburridos porque siempre tienen algo que hacer y eso mantiene siempre tu cerebro saludable. Así que ocúpate de alimentar, de fortalecer, de estimular tu cerebro. ¿Bien? Y décima característica que distingue a los seres altamente creativos y que es algo que podemos hacer y podemos reforzar y se llama sé curioso, sé curiosa. Sé curioso, sé curiosa. Y es tener el hábito de ver qué hay detrás de las cosas, o sea, qué hay más allá. Entonces, cada vez que escuches una frase, diga, no, que Albert Einstein dijo tal cosa. ¿Quién fue Albert Einstein? ¿Cuándo nació? ¿Qué hizo? ¿Por qué le dieron el premio Nobel? ¿No? Y piensa cosas así. No, que el gran escritor Eddie White dijo, ¿quién es ese tipo? Googlealo, búscalo, ¿qué escribió? ¿Dónde se hizo? ¿Hay alguna película que hace referencia? O sea, investiga. Investiga, ve mucho más lejos, no te quedes con la primera información, sé curioso, sé curiosa y te vas a dar cuenta de las conexiones y te vas a dar cuenta de cómo las cosas tienen que ver con todo y una cosa te va a llevar a la otra y vas a darte cuenta de cómo tu cerebro va a empezar a expandirse de una manera increíble. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, que cuando yo era pequeño, yo tenía a lo mejor 7, 8 años y cuando estaba yo en la primaria, pues me encantaba que nos dejaran trabajos de investigación. Y a mí siempre me gustaron las culturas antiguas, siempre. Y cuando me decían, no, pues no había internet, obviamente, en aquella época. Entonces tenías que comprar tus planillas, así, tus planillas en la papelería, o no sé cómo se diga en tu país, pero es el lugar donde compras esas monografías que son como resúmenes chiquitos de las culturas. Y yo compraba de los sumerios, de los egipcios, de los babilónicos y de todas esas culturas. Y un día me tocó Grecia. Y yo me quedé fascinado con ver las figuritas de los griegos, ¿no? Y yo veía el Partenón y veía no sé tantas cosas y me encantó. Yo recuerdo que mi papá tenía una enciclopedia Salvat. Ahora tenemos internet, antes eran enciclopedias.
Sí, yo sé que muchos de aquí van a decir, oye, se veía más joven de lo que en realidad es, pero no, sí, sí, ya tengo mis años. Y yo agarraba las enciclopedias y yo me acuerdo mucho que buscaba Grecia, entonces por orden alfabético, era como de 12 tomos, una enciclopedia salvada y agarraba el de la G, de Grecia, ¿no? Porque me impactó Y entonces al estar buscando Grecia, me doy cuenta que había algo que se llamaba también mitología griega. Y me metí a la mitología griega, me encantó desde pequeñito. Y ya sabes, leía de Perseo, de Prometeo, de Teseo, que el Minotauro, que los 12 trabajos de Hércules y que si los dioses del Olimpo. Y bueno, fue una cosa que me apasionó. Yo a los 10 años, bueno, te manejaba la mitología griega para adelante y para atrás porque me encantaba. Me encantaba la mitología griega. Y una vez buscando Grecia nuevamente en enciclopedia, me topo con Greco. Y yo dije, Greco, ¿qué es esto de Greco? Y me di cuenta que era un pintor griego que vivió en España mucho tiempo y que le debemos obras maravillosas como El entierro del conde de Orgaz, obras maravillosas como Laoconte, obras maravillosas como El caballero de la mano al pecho, obras maravillosas como el San Mauricio, el martirio de San Mauricio, y me empecé a adentrar en el Greco al grado de que ahora pues yo voy a una exposición del Greco y como si fuera un guía de turistas, me encanta. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque creo que es un hábito, porque creo que cualquier persona lo puede hacer y tú también lo puedes hacer. Creo que mientras más incrementas tu acervo cultural, pues te vuelves una persona más capaz para resolver problemas, para poder identificar las conexiones en la vida, para poder salir adelante de cualquier circunstancia. Creo que tenemos que estar más conectados al arte, creo que tenemos que estar más conectados a la pintura, a la ciencia, más conectados a las matemáticas, más conectadas a la poesía, a la música. Creo que tenemos que llevar a nuestro cerebro a un nivel distinto, si es que queremos elevar nuestra frecuencia, si es que queremos explorar otras áreas de nuestro cerebro, si es que queremos que detone nuestra creatividad y poder ser personas que puedan tener la oportunidad de vivir de una forma mucho más digna, mucho más maravillosa, mucho más hermosa, creo, ¿no? Al final del día, pues solamente estoy compartiendo mi experiencia y lo que yo creo que tal vez te podría servir a ti, que espero que así sea. ¿Ven? Y bueno, pues ya llegamos al final, rapidísimo, ya nos dieron las 9 de la noche. La verdad es que estoy muy, muy contento de estar aquí con todos ustedes, de compartir este tema tan interesante que es la creatividad, explota tu creatividad. Y bueno, yo espero que les haya dejado algunas ideas para que ustedes la puedan aplicar y que la compartan con sus hijos, ahora que tenemos tiempo de estar con nuestros hijos, que la compartan con sus seres queridos. Y bueno, pues no me queda más que decirles muchísimas gracias. Vamos a hacer lives todos los días. Bueno, mañana Carmen vas a hacer un live, ¿verdad, Car? ¿Sí? No les vamos a decir de qué, pero vamos a hacer un live sorpresa. Carmen va a hacer un live. Después aquí tengo a Fernanda, que también le voy a decir que haga un live. No les voy a decir de qué, pero también lo va a hacer. Y el propósito pues es acompañarnos en este proceso, estar juntos en este proceso, porque vamos a salir de esta juntos, eso estoy completamente seguro. Y para poder salir de esa nos necesitamos todos. Quédate en casa, bien importante, no salgas. Si vas a salir, que sea solamente por cosas estrictamente necesarias, solamente por víveres y con todas las precauciones. Usa un cubreboca, mantente a una distancia prudente de las personas, evita saludar de mano. Cuando regreses a casa o en el momento que puedas, lávate las manos, desinféctatelas. La única medida que podemos hacer para contener todo esto es prevención, nada más. Es algo muy sencillo y lo podemos hacer tú y yo juntos. Así que mientras esto pasa y de aquí en adelante vamos a seguir acompañándonos, ¿ok? En la siguiente semana vamos a hacer un pequeño experimento social y vamos a hacer los lives ahora. Vamos a hacer un par de lives por las mañanas porque algunas personas me lo han pedido. Que si bien este live queda grabado para que lo puedan ver en cualquier momento, pero hay gente que le encanta estar en vivo. Entonces vamos a hacerlo por las mañanas a ver qué tal nos va. ¿Qué les parece? ¿Sí? Si están de acuerdo, bueno, déjenmelo aquí en sus comentarios y yo ya lo reviso. Pero si no, pues lo regresamos a la noche, no hay ningún problema. Yo encantado de la vida. Lo más importante es conectarnos, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos mis amigos en Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos, en mi gran país México, en Centroamérica, todo Sudamérica, ya saben, todos los países que yo quiero tanto, a todos mis amigos que tengo en todos lados, a mis amigos en Australia, a mis amigos que están en Asia, en Japón, mis amigos que están en Europa en este momento también pasando circunstancias bien complicadas, pero les mando un fuerte abrazo a España, Italia, Francia, Grecia, Rusia, que también se encuentra gente en Rusia,
gente que se encuentra en Inglaterra, también de repente me salió gente en Inglaterra. Muchísimas gracias, de verdad, gracias a mis amigos. Creo que todavía nadie se manifiesta en África, pero si por ahí hay alguna persona que nos esté viendo en ese continente, un fuerte, fuerte abrazo cuántico para todos. Así que nos vemos el día de mañana. Carmen está con ustedes. Yo les dejo un gran, gran saludo. Nos vemos entonces. Éxito cuántico para todos. Chao.